Hola, ¿qué tal? Espera, a- aquí hay... eh, bueno, hay algo raro aquí, ¿verdad? No estamos como deberíamos de estar, pero tiene una explicación. Es que hoy vamos a hacer la clase al revés. Hasta ahora os estoy diciendo lo que sería bueno que hiciéramos para mejorar. Bueno, pues esto va a ser diferente hoy y vamos a hablar de todo lo contrario. Vamos a invertir la clase y vamos a hablar de lo que no hay que hacer. Pero vamos a poner la musiquita y voy a intentar ponerme correcto porque me empiezo a marear. Oye, qué bien, ¿no? Se está ya mucho mejor. Así se marea uno menos. Ya no hay que tomar analgilasa ni nada. ¿Puedo decir analgilasa? No es publicidad encubierta. Que después no quiero que YouTube me fastidie los vídeos. Sí, se puede, ¿no? Mientras no aparezca nada en plan comercial, no pasa nada. Venga, perfecto. Vamos a hablar hoy de los 7 pecados capitales de quienes escribimos. 7 errores típicos, comunes, que mucha gente ha cometido y que con el tiempo uno va aprendiendo a dejar de cometer. Y que son errores que nos van a perjudicar, que nos van a complicar, no ya que escribamos, que a lo mejor podemos escribir mucho, sino que van a complicar que a la gente le guste lo que escribimos. Por lo tanto, vamos a procurar aprovechar las enseñanzas de otras personas, como yo lo hice en su momento, para saltar estos obstáculos y no meternos, pues, como diríamos, un carajazo contra ellos. El primero de los pecados capitales, parece mentira que lo tengamos que decir, pero es cierto, es leer poco y encima leer con poca variedad. ¿Por qué? Porque, bueno, primero empezamos por lo básico. Escribir puede ser relajante, escribir puede ser divertido, pero escribir bien es complicado. Para escribir bien tenemos, ya lo he dicho en alguna ocasión, tenemos que leer y aprender de lo que otras personas han hecho. Si tú no lees, o si no lees mucho, no vas a poder. Y leer mucho no significa leer el periódico, leer una revista que te gusta, no significa estudiar, apunte, significa leer gente que escribe lo que queremos escribir. Si tú quieres escribir una novela, lo que tienes que leer es novela. Y novela por un tubo. Y no me vale con yo me leo 2 libros al año. Bueno, y yo me veo más de 2 películas al año y eso no me capacita para ser cineasta, ni director de cine, ni guionista de cine, ni nada. Menos actor. Tenemos que intentar leer siempre, que una afición nuestra del tiempo libre que tengamos sea leer. Y si podemos, pues que no pase un día sin que algo hayamos leído. Y si un libro no nos gusta, ese libro lo soltamos porque los libros, encima de que los hemos pagado, no hay por qué sufrirlos si no son buenos. Ese libro lo soltamos y cogemos otro que sí nos guste. Además, para aprender tenemos que leer con variedad, no podemos leer siempre lo mismo porque si no, no aprenderíamos nada nuevo. Tú imagínate que eres estudiante y, pues bueno, te va muy bien en matemáticas, o en inglés, o en historia, en la asignatura que sea. Si tú solamente te dedicases a esa asignatura y descuidases todo lo demás, sí, puede que fueras muy bueno en esa asignatura, pero tendrías una educación muy poco completa, estaría una educación coja. Entonces tenemos que intentar aprender
de diferentes autores. No podemos centrarnos solo, pues imagínate, te gusta la novela negra, no podemos leer solo novela negra o no podemos leer solo fantasía. Porque de todos los autores se puede aprender. Mira, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es el género fantástico, me apasiona. Y también la novela negra, me apasiona muchísimo. Sin embargo, bueno, pues eso no me impide leer a Isabel Allende. ¿Por qué? Porque Isabel Allende escribe magníficamente bien y aprendes muchísimo de cómo usa el lenguaje, de cómo usa pues la metáfora, el símil, de cómo entrelaza las ideas, de cómo te presenta los personajes. Es magnífica. No tienes por qué irte para la Odisea, no tienes por qué irte para Esquilo, no tienes que irte al Quijote directamente. Aprender a leer a otros autores es algo que uno va descubriendo poco a poco, es un gusto adquirido. En consecuencia, no te fuerces y no te obligues. Ve buscando autores que te interesen, que sean clásicos, pero que estén más cercanos a tus gustos. ¿Te gusta el terror? Lee Drácula, lee a Mary Shelley, la autora de Frankenstein. ¿Te gusta, pues, no sé, te gusta el género de ciencia ficción? Bueno, pues mira, ahí tienes a Julio Verne. ¿Te gusta cualquier otra cosa? No sé, ¿te gusta la aventura y la picaresca? Bueno, el Lazarillo de Tormes, una cosa maravillosa para leer. Es muy ágil y muy fácil de leer. Incluso personajes como los protagonistas de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, algunos son novelas que nos sorprenden de lo rápido que se leen, lo entretenidas que son, el uso del lenguaje que tiene el autor. Yo te recomiendo, por ejemplo, si no has leído Trafalgar, la primera novela de los episodios nacionales de Galdós, además de que ocurre en Cádiz. Es maravillosa, es novela juvenil pura y dura, pero bueno, pues como 50 o 60 años de que a alguien se le ocurriese que existía la novela juvenil, ¿no? Por eso intenta ampliar tus horizontes, no te quedes siempre en lo mismo. Quien nunca sale de su casa no conoce nada. Y quien nunca sale de los mismos libros tampoco conoce nada nuevo. Por lo que intenta abrir tu horizonte. Segundo error que vamos a cometer montones de veces. Pensar con los ojos. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un mundo audiovisual, un mundo en el que todo lo vemos y si acaso también lo escuchamos. Nos hemos acostumbrado al cine, a la televisión, a la fotografía, a los videojuegos, donde el elemento visual es importantísimo. Y se nos olvida que cuando leemos no estamos usando los ojos. O mejor dicho, estamos usando los ojos para leer, pero la imaginación no usa los ojos. ¿Qué pasa? Cuando yo veo una película estoy limitado por lo que veo. Si veo una ciudad, pues todo lo que quiera contar tiene que ser con la vista. Y si acaso me puedo pues, ayudar de efectos sonoros. En una novela, si te das cuenta, en verdad ni ves, ni oyes, ni usas ningún sentido. Solamente tienes información que va a tu cerebro. Y tu imaginación debe procesarla. Pero eso no quiere decir que tengamos que limitarnos. Eso no quiere decir que tengamos que dar solamente datos como si fuéramos pues un informe científico, un informe médico. Podemos utilizar el vocabulario, podemos utilizar herramientas literarias, el lenguaje estilístico, lo podemos utilizar para crear sensaciones. Y esas son las novelas buenas, las que no solamente nos cuentan lo que sucede, sino las que nos hacen irnos al lugar y vivir. Y cuando te digo vivir, quiero decir ver, oír, oler, saborear, palpar, saber por todos los sentidos lo que está pasando. Que parezca que tú has estado ahí. Una buena novela es la que te hace vivir, no solo saber lo que hay. Esto es muy fácil de conseguir y al mismo tiempo muy difícil. Cuando escribimos tenemos que intentar utilizar todos los sentidos. Para ello yo os he traído un ejemplo de una novela de Stephen King. Es la novela 22-11-63. Va sobre un viaje en el tiempo de una persona que quiere evitar la muerte de Kennedy. Y fijaos cómo te explica el pasado de una forma sensorial. No nos va a explicar detalles, no nos va a explicar qué está viendo, nos va a explicar qué está sintiendo. Era una tarde cálida, sin viento. En el local
había un olor al diésel a medio quemar de los coches que se combinaba con el hedor a huevo podrido que escupían las chimeneas de la fábrica. El dueño del local abrió un congelador y sacó un vaso cubierto de escarcha de aproximadamente el tamaño de una jarra de limonada. Lo llenó de un grifo y percibí el olor suntuoso e intenso de aquella cerveza de raíz. Retiró la espuma sobrante con el mango de una cuchara de madera. Después, rellenó el vaso hasta arriba y lo depositó en la barra. Aquí tiene. Tomé un sorbo a través de la espuma que había arriba y me quedé asombrado. Era completa, deliciosa en todos los sentidos. No conozco una manera mejor de expresarlo. Este mundo desaparecido 50 años atrás olía peor de lo que jamás habría imaginado, pero sabía infinitamente mejor. Stephen King podía haber aprovechado para describirnos con todo lujo de detalle cómo era pues un local de refrescos o de cerveza de los años 50, de finales de los años 50. Información tenía, habilidad para explicártelo, también es muy buen narrador. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no le interesaba, porque él no quería explicarte una fotografía, él no quería mostrarte una imagen. Él quería que tú sintieses que estabas en el pasado. ¿Y qué es una cosa que en el pasado siempre dice la gente que era diferente? Los sabores. Por ejemplo, en mi familia siempre me dicen, uy, si tú supieses cómo sabían los tomates antes. Pues fijaos, un detalle tan tonto, o la carne, es que el sabor que tenía antes la carne, los sabores son una de las cosas que siempre distinguen cuando hablamos el pasado. El sabor de refrescos que ya no existen, de una fruta que se cultiva de una forma diferente, de una carne que estaba menos procesada que ahora. El pasado tiene un sabor propio, un olor propio. Y Stephen King juega con eso. El pasado no te lo va a describir con imágenes, va a utilizar los sentidos. ¿Nunca te ha pasado que hueles algo o pruebas algo y te lleva de inmediato a tu infancia? Pues él está haciendo lo mismo. Y eso nos gustará más o menos a Stephen King, pero eso es talento a la hora de narrar. Nosotros tenemos que intentar aprender de esa forma de narrar. Por eso os digo que aunque no seáis muy fan de Stephen King o no seáis muy fan de las novelas de terror, ahí hay algo de lo que se puede aprender, aunque a ti te encante la novela romántica o la novela histórica y realista. Ahí hay un detalle que sin duda podemos copiarle. Un pecado del que muchas veces ni nos damos cuenta es el de complicarnos demasiado. Y aquí os voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí. Yo os quería contar un relato corto la historia de dos chicos que, bueno, pues eran muy buenos amigos y a pesar de ellos tenían una particularidad. Se habían conocido porque a ambos les gustaba la misma muchacha. Uno salió con ella y después, cuando un tiempo después la relación se acabó, el otro salió con ella. Y desde entonces, aunque se llevaban muy bien, solían tener mucho choque porque tenían el mismo gusto para las chicas. Siempre se enamoraban de las mismas chicas, siempre intentaban salir con las mismas y era pues una cosa bastante divertida. Ahora bien, la historia de cómo habían llegado a ser amigos, la forma en la que seguían pues quedando y viéndose y llevándose bien a pesar de estos roces, a pesar de estos choques, explicarla llevaba bastante tiempo. Y yo me di cuenta que estaba contando un relato que tenía unas 4 o 5 páginas, un relato en el que estos chicos eran importantes, pero esta historia de cómo habían llegado a estar juntos, a ser amigos, a llevarse tan bien, no era realmente relevante. Entonces yo ahí tenía que elegir entre dos cosas. Por un lado, contar cómo había sido esa amistad. O por otro lado, contar la historia que ellos querían realmente narrar. ¿Qué es lo que hice? Pues simplifiqué. Después de darle muchas vueltas, de intentar contarlo, de resumirlo, de volverme loco, digo, esto es mucho más sencillo. Expliqué que los dos chicos eran primos. Eso me justificaba que estuvieran juntos y que se diesen juntos. Se conocen de toda la vida, son primos, hay un lazo de sangre entre ellos. Pero en un momento, cuando a los dos les gusta la misma muchacha, que es una parte así clave del relato, se explicaba.
Como de costumbre, a ambos les gustaba la misma chica. Nadie sabía cómo era posible, pero lo cierto era que tenían los mismos gustos, lo cual, a pesar de su amistad, les había provocado más de un problema. ¡Ea! Ya está. Son primos, les gusta la misma chica. He dicho lo que quería y puedo seguir contando mi historia. Es importante todo lo que yo tenía de fondo, todo lo que estaba basado en un personaje, en unos personajes reales, unas personas que eran de mi pandilla, que yo los conocía. ¿Era importante realmente contarlo? ¿Era imprescindible para la historia? No, no lo era. Luego se simplifica. Complica tu historia todo lo que quieras, pero con una finalidad. No compliques por complicar. Y puestos a complicar, no haga de todo una gran bola, una gran madeja difícil de entender y de desliar. Si vas a poner algo muy complejo, intenta que no haya una gran cantidad de puzzles ni de líos en la historia, porque si no, quien te lee se puede perder. Por lo tanto, compliquémonos todo lo que queramos, pero solo si sirve a un fin en la historia. ¿De acuerdo? Atención a este cuarto pecado que lleva excomunión y posibilidad de que te quemen en una hoguera en la plaza de tu ciudad o de tu pueblo. Es el peor pecado que podemos cometer cuando escribimos: no usar bien el lenguaje. En alguna ocasión ya te he dicho que cuando escribimos estamos usando unas herramientas que son las expresiones, el vocabulario, la ortografía, la manera de unir las palabras con recursos literarios. Ese lenguaje lo tenemos que utilizar a la perfección. No podemos quedarnos cortos. Si queremos hacer una descripción de un lugar que es hermoso, que es apacible, pero solamente decíamos que era grande y limpio, pues no estamos consiguiendo nuestro objetivo. Pero también, si queremos hablar de que el personaje está tomándose un café como algo secundario, y nos ponemos a describir el café con todo lujo de detalles, el sabor, el aroma, y nos llevamos 5 folios escribiendo eso, y no tienen ningún sentido en la historia, no vale para nada, es simplemente relleno para demostrar lo bien y lo bonito que escribimos, pues quien nos lee se va a aburrir, va a perder un poquillo el norte, no saben lo que estamos contando, y seguramente cierre el libro y nos ignore. El lenguaje tiene que usarse con precisión. Igual que un mecánico tiene que saber usar las herramientas para arreglar un coche. Y no quedarse corto, pero tampoco pasarse. Hay que arreglar lo que haya que arreglar para cumplir un objetivo. Tenemos que ser precisos. Para eso, quiero que escuchéis a Virginia Fernández de la editorial Cerbero, que os va a explicar un poco qué es eso de utilizar bien las herramientas que tenemos. ¿Qué es eso de no excedernos ni quedarnos cortos? Os dejo con ella. El lenguaje sirve a la historia, igual que el resto de elementos que lo conforman. Evidentemente, no es lo mismo escribir una historia que transcurra en Madrid en el siglo XXI que una que lo haga en el Japón feudal. Igualmente, pues no es lo mismo una narración, no es lo mismo una narración en primera persona que una realizada a través de un narrador omnisciente. Y todo esto parece de perogrullo, pero es que es uno de los principales problemas que nos podemos encontrar con un texto. Entonces, el uso del lenguaje debería responder siempre a las necesidades de la historia que tú vas a contar. Un personaje, un lenguaje, por ejemplo, decimonónico, un lenguaje decimonónico lleno de arcaicismos y florituras barrocas, podría ir a la perfección con una historia de época, ¿vale? Sirviendo el uso, pues, de esta manera ya trasnochada de expresarse para dar color y forma acorde a la época retratada. Pero si esta misma manera de expresarse la uso en una historia que transcurre en un patio de vecinos de Jerez de la Frontera en 2020, pues evidentemente sería muy incorrecto, sería incorrecto. Un error fundamental por parte de muchas personas que escriben es la falsa relación entre un lenguaje extremadamente formal y calidad literaria, ¿vale? Esta falsa creencia
de que el uso y el abuso de cultismo y de palabras rimbombantes hacen un mejor texto, pues acompaña a la humanidad desde que se empezaron a contar historias, básicamente. Y es un error, porque el lenguaje, como decía antes, tiene que servir a la historia y tiene que casar con la atmósfera y con el idiolecto de los personajes. A ver, la persona que lee no debería salirse de la narración para ir a buscar un diccionario solo porque la persona que escribe le ha dado por usar todos los sinónimos posibles de esa palabra en concreto, para que nos entendamos. Normalmente, de hecho, el abuso de la sinonimia pues viene derivado de una errónea construcción de los personajes y de la escena. Hemos visto que el lenguaje no es bueno forzarlo, pero hay otra cosa que tampoco deberíamos de doblegar a nuestra voluntad, que es la historia. La historia la hemos creado nosotros, la hemos planificado nosotros, sobre todo si somos autores mapa, habremos pensado por dónde debe de avanzar el relato. Pero ya hemos dicho en muchas ocasiones que los relatos evolucionan, mutan, se transforman. A veces porque la historia va por otros derroteros, a veces porque los personajes los hemos ido desarrollando, le hemos dado muchas vueltas y ya no son exactamente lo que teníamos en mente. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles, no podemos obligar a los personajes a coger por caminos que no son coherentes para ellos. No podemos obligar a la historia a pasar por un punto que a nosotros nos gustaría mucho escribir, pero que posiblemente no tenga nada que ver. Te pongo el ejemplo de la novela que está escribiendo un conocido mío, que es una novela juvenil. El protagonista es un adolescente que está investigando pues, un suceso que ha ocurrido y que como en buena medida sucede en un instituto, pues me pide consejo y me pide información sobre cómo es la vida dentro del instituto y dentro de las aulas. Entonces, pues la idea original de mi amigo era que fuera un chico un poco problemático, incluso un poco violento, podríamos decir, que no se las piensa, de buen corazón, pero muy salvaje. Y en un momento de su investigación necesita quitarse de en medio, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, pues me preguntó qué herramientas hay para suspender las clases. Bueno, pues yo le dije que usualmente la única forma de que se suspendan las clases es que haya un peligro inminente en el centro, ¿no? Un peligro que haya que evacuar. Entonces, bueno, pues estuvimos viendo varios y pues se nos ocurrió que lo más sencillo, lo más lógico que el chiquillo hiciese un pequeño fuego controlado, una papelera, saltasen las alarmas de incendio y el colegio se evacuara. Bien, bueno, pues como idea está bien. Ahora bien, problema. Me decía mi amigo que claro, que le había estado dando mucha vuelta al personaje desde que lo había creado, había reescrito varias escenas, y de repente ese tío que no se las piensa, que era un poquito incluso impulsivo, peligroso, eh, con ese toque casi violento, ¿no? Que no, que había cambiado mucho, que era un chico que no sacaba buenas notas, que era respondón, pero que era muy meditativo, que pensaba mucho las cosas, que era más observador que actor. Y le dije, tío, la escena del fuego no la puedes hacer. No le pega a ese personaje. Si es un tipo que medita mucho las cosas, que piensa mucho las cosas, que va con mucha calma, buscará otra solución. No, no va a ser esa salvajada de prenderle fuego a... Bueno, que tú le puedes prender fuego a una papelera, pero después puedes arder todo lo demás. Entonces, claro, él lo pensaba y decía, es verdad, no me encaja. O sea, esto no lo hace el protagonista de la historia que estoy escribiendo ahora. Esto lo hace el protagonista de antes, el que yo en un principio pensé, pero ha evolucionado. Entonces, bueno, pues seguimos hablando y buscamos otras maneras de hacer que la historia llegase al mismo punto, es decir, que el chico se pueda quitar de en medio de clase, pero sin que haya tanto problema. Bueno, pues al final la encontramos, por supuesto. No os hago spoiler, por si alguno estáis estudiando, que no aprovechéis para esta explicación para caquearos de clase. Pero encontramos una solución bastante creíble, que funcionaba muy bien y que con ese personaje encajaba perfectamente. Ya no había que forzar a que el personaje hiciese algo que no nos creíamos. Así que recordad siempre releer mucho lo que estáis haciendo, revisar y cambiar si veis que algo no encaja. No pasa nada porque los personajes hayan evolucionado, eso es bueno. Pero la historia tiene que evolucionar alrededor de ellos, si no va a quedar muy raro. El sexto pecado capital es escribir de realidades que no son la nuestra. Y encima no darnos cuenta.
Ya hemos hablado de lo importante que es documentarnos. Si voy a escribir pues sobre Marruecos, tengo que saber de Marruecos. O he ido o me he hartado de leer y de preguntarle a gente que ha ido. He tenido que ver fotografías, he tenido que ver documentales, he tenido que empaparme. Ahora bien, a veces creemos que sabemos de algo y en verdad no sabemos. Un ejemplo que te pongo. Un amigo mío me decía que le encantaba la ciudad de Casablanca, que le parecía maravillosa y magnífica, que era un lugar exótico, misterioso. Y bueno, pues me parece bien que tenga esa impresión, pero cuando le pregunté, bueno, pero tú no has estado en África, no has estado en Marruecos, ¿cómo sabes cómo es Casablanca? Y dice, no, por la película Casablanca, es que reflejan súper bien la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo me partí de risa porque cuando se graba esa película, esa zona de Marruecos, la controlan los franceses, las colonias francesas estaban bajo dominio nazi. De hecho, en la película aparece. Luego es imposible que un equipo de grabación de los Estados Unidos, de Hollywood, vayan a un territorio controlado por los nazis para grabar una película. Esa Casa Blanca es un invento de papel maché hecho en unos estudios de prisa y corriendo porque no se podía rodar en ningún sitio que se le pareciera. La visión que mi amigo tenía de Casablanca era una visión totalmente falsa y errónea. Y eso nos pasa mucho. Creemos que lo que hemos visto en las series, lo que hemos visto en las películas, es realidad. Pero es una ficción, una reconstrucción de la realidad, pero no es real. Y a veces cuando leemos sobre, pues no sé, historias de guerra o de detectives o lo que sea, creemos que lo que nos está contando un autor pues de Estados Unidos nos sirve para hablar pues de España o de Rusia o de cualquier otro sitio. Tenemos que tener muy claro que cada autor escribe desde su realidad y desde sus posibilidades. Y leer otras obras no nos exime de documentarnos por nosotros mismos. De esto va a hablar Óscar Lobato, que ha escrito pues novela negra, y es una novela negra muy diferente a la estadounidense. ¿Por qué? ¿Porque a él no le gustan los Estados Unidos? No, no es por eso. Es porque la realidad de allí es diferente. Eso os lo va a contar él en persona para que aprendáis a utilizar bien pues vuestro entorno. Estados Unidos tiene muy buenos novelistas, muy brillantes novelistas, pero su realidad, su evolución histórica es completamente distinta a la que se da en Europa. Y ese error se paga mucho cuando tratamos de escribir desde los puntos de vista en los que se mueve un autor estadounidense. Son públicos distintos y salvo que tú pienses que vas a publicar en Estados Unidos, tú tienes que moverte pensando en tus lectores más inmediatos, que van a ser la gente de tu país y de tu continente. Hay que evitar, por tanto, esos errores de copia de los grandes escritores norteamericanos. Estos errores son muy frecuentes, especialmente en el ámbito de la novela negra, donde gente que cuenta unas tramas magníficas la empata miserablemente aplicando procesos deductivos y procedimientos policiales de fuerzas estadounidenses que no tienen ni traslación, ni lógica, ni plasmación en Europa. Hay gente que tiene una magnífica idea para una novela negra y se pone a escribirla como si fuera Dashiell Hammett en los años 50. Y entonces la machaca. Hay gente que ignora cuáles son la organización, los rangos, los distritos judiciales, el papel de los fiscales, en todo un proceso de investigación de un hecho delictivo o de una circunstancia de esas que son la base del género negro. Entonces, son muy contados los autores, por ejemplo, por poner un nombre, Lorenzo Silva, que conocen perfectamente la forma de funcionar de esos cuerpos de seguridad. Por lo demás, hay una gran mayoría de autores que teniendo una idea muy buena, la empatan en cuanto empiezan a contar el procedimiento operativo que sigue la policía o que sigue la Guardia Civil, cometen errores de bulto y de bases en cosas tan tontas como las comunicaciones, las indagaciones, la toma de pruebas lofoscópicas y periciales, o sea, ahí arruinan la idea.
El último pecado, el séptimo, es el que más cabrea a la persona que nos lee. Es el infravalorarlos, el considerar, por así decirlo, que son tontos. Y esto es algo que podemos hacer porque tengamos una visión adulta o porque tengamos una visión un poco elitista. Visión adulta, ¿por qué? Bueno, porque a veces escribimos para un público juvenil y creemos que el lector juvenil es idiota. Y lo digo así porque hay gente que cree que es idiota. Se cree que no tiene vocabulario, que no sabe razonar, que no entiende lo que está leyendo y en consecuencia hace unas historias que dan vergüenza. Yo sé que, bueno, tú no lo vas a hacer con maldad, pero hay muchos pequeños detallitos que se nos escapan. Por ejemplo, cuando escribimos para niños, muchas veces usamos el diminutivo. La casita, el niñito, la muchachita. Y esto, bueno, ¿qué pasa? Que si digo niño, muchacha o casa no me van a entender. Intentamos darle como un toque de ternura, pero al final lo que hacemos es escribir que parece que somos Flanders. Hola vecinito, ¿cómo estamos? No. Y otras veces, pues en el relato también ocurre. Creemos que tenemos que escribir algo muy cortito, que las ideas tienen que ser muy simples, para facilitar. Pero tampoco es eso. Tenemos que usar un lenguaje acorde. Tenemos que utilizar una trama pues que no se nos salga de las manos. Pero eso no quiere decir que sea algo hecho de forma muy simple o muy pobre. ¿De acuerdo? El otro problema que tenemos a veces es el del elitismo. Nos creemos que estamos escribiendo un género y consideramos que ese género es inferior, que ese género no hace falta currárselo. Esto, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando me invitaron a la Semana Negra de Gijón, a un taller literario. Había pues un muchacho allí que, bueno, pues escribió una historia que el concepto estaba muy bien en el taller que hicimos, ¿no? El concepto era magnífico, pero era muy pobre. Los personajes hablaban de una forma muy básica, las descripciones eran un resumen poco más o menos, se les faltaba muchísimo trabajo. Entonces, pues yo le comenté en un momento que me parecía como muy simple todo, que me parecía más un esquema que una obra. Y dice, hombre, es que es novela negra. Y claro, yo le miraba y decía, bueno, sí, pero la novela negra puede tener profundidad. No, hombre, no. ¿Quién lee la novela negra? Que no es un. Que no es un novelón, que es una novela negra. Bueno, hay novelas negras que han ganado el premio Planeta. Que no es que no tenga calidad novela negra, puede tener muchas, pero la va a tener si tú se la das. Entonces, nunca creamos que un género o que un público en concreto no merece el esfuerzo. Tenemos que intentar escribir siempre bien. Recordad lo que decía Virginia, usar el lenguaje de la manera más adecuada. Si yo escribo para un público infantil, pues tendré que adecuar el lenguaje, pero eso no quiere decir que sean tontos. Si estoy escribiendo para un público español, pues usaré también el lenguaje de la forma más adecuada posible, pero eso no quiere decir que aunque la novela sea de acción o sea un relato corto, tenga que ser una historia pobre. ¿De acuerdo? Intentad mantener todos estos consejos siempre en la mente. Os habréis dado cuenta que de hecho no os he mandado ninguna actividad, porque no hay actividades concretas sobre esto. Lo que tenéis que intentar es aplicarlo a lo que ya habéis escrito. Y sobre todo aplicarlo a partir de ahora a todo lo que hagáis. De todas formas, no quería despedirme sin dejaros algunos consejos más, porque la próxima clase, la última, va a ir ya sobre publicar. Y bueno, pues quería dar algunos consejos sobre escribir un poco, resumir todo lo que hemos dicho en estas 6 clases en unas poquitas ideas. Y como soy muy flojo, muy perezoso, y como también tenemos la costumbre de que siempre acaba pues un invitado dándonos unos consejos finales, pues le he pedido a Eduardo, que ya lo conocéis, que ha publicado su primera novela negra pues hace muy poquito, que nos dé unos consejitos, que nos dé un empujón con algunas ideas para él, lo que son los 4 o 5 consejos más importantes a la hora de escribir. Y nada más por hoy. Nos leemos. Rememoramos los 5 puntos principales. Primero, crear un escenario sólido es tan importante como la trama que vamos a contar. Segundo, tienen que ser creíbles y coherentes. Tercero, escribir siempre lo que conozcamos.
Es una opción muy buena para viajar y para conocer otros lugares. Cuarto, no subestimar nunca la inteligencia del lector, porque siempre va a haber un lector que conoce más de un tema que tú. Así que vamos a intentar siempre trabajarlo a tope para que nadie nos pueda poner la cara roja después diciendo esto no es así porque yo lo conozco. Y quinto, para mí posiblemente la más importante, créete tú tu historia, créete tú lo que estás escribiendo, créete tú a tu personaje, porque si tú no te lo crees, ningún lector se lo va a creer. ¿Vale? Muchas gracias, suerte, ánimo, que es un trabajo duro, arduo, pero que cuando lo ves acabado, cuando lo ves en tu mano, merece la pena. Un saludo y suerte.